Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Hoy en RPP estuvo en exclusiva el presidente de la República, Martín Vizcarra, que habló, digamos ya de manera tranquila, distendida, con nuestro compañero Jaime Chinchen. Nada está dicho luego de toda esta crisis que se generara, aunque él insiste en no llamarle crisis. Ojo, ha sido simplemente una situación en la que pues se vieron involucrados algunos de sus ministros del gabinete que tuvieron que renunciar o los renunció, y además aprovechó la coyuntura, le dijo a Jaime, para renunciar a otros ministros como el de Transportes y Comunicaciones, que estaba con estas investigaciones del hospital de Moquegua, y a la ministra de Educación, Flor Pablo, que valgan verdades, todavía no queda muy claro por qué es que tuvo que salir del Ministerio de Educación, pero habló de todo un poco y vamos a analizar justamente estas palabras. Habló incluso de esta medida que anunció el fin de semana el ministro del Interior, Carlos Morán, de dejar sin seguridad a los congresistas de la República, y que además fue bastante enfático el ministro del Interior al señalar que desde que se instale el nuevo Congreso no van a tener seguridad. Sin embargo, el presidente de la República ratificó, donde Jaime, que esto solamente era una propuesta. Quiero presentar hoy a Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche y con quien analizaremos justamente la respuesta del presidente Vizcarra. Y además, Cecilia, antes de entrar todo el análisis, quiero lanzar la pregunta del día, que está ya en nuestras redes sociales, y lo pueden ver en nuestra cuenta de Twitter, y es la siguiente. Martín Vizcarra afirma que el retiro de seguridad a congresistas es solo una propuesta. ¿Cree que el gobierno actúa de forma populista? Bueno, participen, comenten y díganos sus opiniones. ¿Es populista este gobierno? ¿Está preocupado por las encuestas, por la popularidad del presidente Vizcarra? ¿Sí o no? Dicho esto, vamos a escuchar, Cecilia, antes de entrar a todos los comentarios, lo que dijo el presidente de la República aquí en RPP. Entonces, entre otras muchas medidas que tenemos que tomar, es incrementar el número de policías en las calles. Le pregunto por el futuro porque algunas cosas preocupan, presidente, de un tiempo a esta parte. Hablemos de lo ocurrido hoy, por lo menos. Usted sostiene que es solo una propuesta, y cito sus palabras, el anuncio del señor Morán para restringir la custodia a los congresistas. ¿Significa entonces que usted está corrigiendo la declaración del señor Morán y que los congresistas, en efecto, van a tener el beneficio de la custodia? No, lo que yo manifiesto es que el ministro del Interior, el ministro Morán, ha hecho un análisis y nos está haciendo al gobierno, o más que al gobierno, al Estado peruano, una propuesta de, además de los 6.000 policías que este año se incorporan al servicio, incorporar al patrullaje 5.000 más, que ya están en actividad, pero que están realizando otros trabajos. El principal objetivo, la principal responsabilidad de la autoridad es brindar servicio al ciudadano. Y vemos de que se está descuidando en algo esa responsabilidad por quizás exagerar el uso de policías en funciones que son importantes, pero que están en una cantidad demasiado elevada. Permítame democráticamente discrepar de su declaración, porque el señor Morán no parece haber propuesto algo. Permítame solamente citarlo. Él dice: yo comunico que ahora van a tener seguridad personal integral el presidente, los representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del gobierno, el presidente del Congreso, eventualmente los vicepresidentes, pero los congresistas ya no van a tener seguridad porque todo el personal policial va a ser reorientado a cumplir tareas de seguridad ciudadana. ¿El señor Morán coordinó con usted esta declaración o se mandó por la libre? No, lo que coordinamos previamente, y es motivo de varias reuniones previas, es de incorporar alrededor de 5.000 policías adicionales. Y para eso vamos a reducir también la seguridad del presidente, de ministros, de altas autoridades. Tenemos que todos reducir para poder brindar un mejor y mayor servicio a la comunidad. Pero se da cuenta que la declaración no dice eso. Sí, puede ser que haya sido en términos muy enfáticos en lo que es el concepto de la idea. Como le digo, vamos a hacer llegar, y precisamente cuando se trata también de un poder del Estado, tenemos nosotros, como lo hemos hecho ya con 7 partidos políticos que van a incorporarse en el nuevo Congreso, que dialogar. Yo estoy seguro, como ya más de un congresista electo ha manifestado, que está de acuerdo en reducir
parte de su seguridad, sin poner en peligro su integridad, obviamente, pero hay espacio de optimización y a eso va la medida. ¿Es posible o se da cuenta que el ministro Morán puede haber incurrido en una infracción constitucional? Mire, por eso, o sea, incurriría si es que finalmente se retira de manera inconsulta. La propuesta sigue en pie, pero esto va a ser fruto de un diálogo y una conversación directamente con el Poder Legislativo. Crisis son intrínsecas a los gobiernos. No veo por qué el recelo de admitir que ocurrió una crisis la semana pasada. Bueno, en realidad, al final son diferente percepción que se pueda tener. O sea, para nosotros, desde el análisis propio gobierno, no lo consideramos una crisis. Consideramos un problema para atender. Una crisis consideramos que es cuando atañe a todo el gobierno. Y esto no ha ocurrido. Yo he visto que en ese día, cuando se transcurría comentarios como todos los ministros han renunciado, en absoluto, ¿no? En absoluto. Los que han renunciado han sido dos ministros que cuando conversamos previamente con ellos, el ministro de Energía y Minas y la ministra de Justicia, ellos sí renunciaron, obviamente por un problema directamente que los relacionaba. ¿Ellos renunciaron o usted les pidió la renuncia? Fue una renuncia luego de una conversación que tuvimos, ¿no? Entonces, pero sí se coincidió de que el problema suscitado, que para nosotros no es una crisis porque no comprometía al gobierno, sino era un problema de esos sectores en específico, meritaba su renuncia y la aceptación de la misma. Entonces, con ellos sí directamente presentaron y bien. Luego, por factores completamente ajenos al problema inicial, nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de cambiar al ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el problema inicial del Ministerio de Energía y Minas o de la ministra de Justicia, no tiene absolutamente. Pero creíamos que era necesario que ante la constante insistencia mediática sobre el ministro de Transportes que pueda absolver investigaciones que tiene de anteriores responsabilidades, que lo haga. ¿Se refiere usted al hospital de Moquegua? Sí, específicamente. No tiene acusación alguna, no tiene un proceso en curso, pero sí tiene una investigación a través del Ministerio Público. ¿Cree que podría haber indirectamente algún tipo de repercusión sobre usted? No, en absoluto. No, ni siquiera del ministro, ni siquiera del ministro que ahora es un ciudadano. Esta consultoría que hizo el ingeniero Liu es de hace 10 años. Y aclaro, no fueron simultáneos. O sea, fueron con un año de diferencia la consultoría particular privada que hizo a Odebrecht y luego de un año hizo este trabajo también de asesoría al Ministerio de Energía y Minas. Eso fue hace 10 años, pero fue con la diferencia de un año, no fue de manera simultánea, ¿no? Eso también nosotros lo verificamos después que hubo el reportaje y no había coincidencia. Pero eso no quita que haya asesorado a Odebrecht y que haya asesorado al Ministerio por un tema justamente referido al gasoducto. En tiempos diferentes. Y es por eso, ante cualquier duda que se pueda generar, aunque no haya nada irregular y nada ilegal, determinamos de que presentaba su carta de renuncia y la aceptábamos. La ingeniera Susana Vilca tiene amplia experiencia en el sector minero. Efectivamente, como usted dice, ha tenido alguna relación con la minería informal, como tienen cientos de miles de mineros informales y que un objetivo del gobierno es que entren a la formalidad. Nosotros como gobierno somos inflexibles contra la minería ilegal. La Susana Vilca tiene también la responsabilidad y la obligación dada por nosotros de combatir la minería ilegal. De que aquello de que Odebrecht pone y saca ministros, ¿ha recordado usted esa frase en estos días? Yo escuchaba la frase de que Odebrecht pone y saca presidentes. También ministros. Sí, ¿no? Pero en el caso nuestro no. En el caso al contrario. Nosotros combatimos la corrupción y a todo lo que representa. Ese fue mi compromiso con el pueblo peruano el 23 de marzo del año 2018. Y va a ser el compromiso que vamos a respetar hasta el 28 de julio del próximo año que dejamos el cargo de presidente. El combate directo, inflexible contra la corrupción. ¿Por qué? No, en la práctica es una comisión autónoma la que determine en su continuidad o no. Pero usted es el jefe del Estado. No, soy el jefe de gobierno, no soy jefe de Estado. Usted es el jefe del Estado y como jefe del Estado podría dar una explicación y decir, mire, al final, la explicación que me dio el procurador general fue esta. No he hablado con el procurador general. ¿No ha hablado con el procurador general? No tengo por qué hablar con el procurador.
procurador. Pero es una instancia que depende. ¿Se ha dado cuenta del escándalo que ha armado el despido del procurador Ramírez? Está bien, pero es una decisión autónoma y es completamente diferente. Bueno, entonces cuando... Solo para aclararle, ¿sí? Según el artículo 110 de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. No es el jefe de gobierno. Está bien, pero el Estado está compuesto por diferentes poderes que tienen independencia. Nosotros no tenemos en absoluto injerencia en el poder legislativo. No tenemos ninguna injerencia en el poder judicial, en todo el sistema de administración de justicia. Pero cuando el procurador se sienta como parte del acuerdo, en el momento en el que se suscribe el acuerdo, el procurador representaba al Ministerio de Justicia, de acuerdo a esa legislación. No, representa al Estado peruano. Pero al Ministerio de Justicia. En el momento que ocurre el acuerdo con Odebrecht, el acuerdo de colaboración eficaz, le estoy hablando. El acuerdo de colaboración eficaz. Ahí representaba al Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no tiene en absoluto relación con ese acuerdo. Bueno, y fueron las declaraciones del presidente de la República en exclusiva a RPP Televisión. Y estamos con Cecilia Valenzuela. Y estábamos conversando un poco en realidad sobre todo este problemón que se ha armado con Odebrecht, Cecilia, y que es complejo porque tiene muchas aristas. Valgan verdades, Odebrecht ha marcado y va a marcar la historia del país probablemente en los próximos años a partir de todo lo que estamos viviendo en términos políticos, en términos económicos, ahora en términos legales. Es el Montesinos de estos tiempos, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo analizas ya, en principio, en términos generales, la respuesta que ha tenido el gobierno del presidente Vizcarra sobre lo que se ha dado a conocer? Esta demanda que se interpone ante el CIADI, caen 4 ministros de Estado, un procurador, el presidente de la República claramente se ha visto obligado a salir a dar explicaciones porque las que dio Vicente Ceballos el día viernes también en ampliación no fueron las más satisfactorias. ¿Cómo analizas el caso en términos generales? Bueno, el presidente ha dicho hoy aquí mismo con Jaime Chincha que no ha sido una crisis. En todo caso ha sido un tremendo apuro, porque él ha pasado momentos muy difíciles. La semana pasada, el fin de semana, ha sido un fin de semana con sorpresas desagradables, en el caso de la nueva ministra de Energía y Minas, ¿verdad? Porque se trata de una señora que ha tenido ya problemas, que el propio jefe de gabinete la califica como una persona rehabilitada, ¿no? Y claro, lo que el Perú necesita no son personas rehabilitadas en cargos de tremendo liderazgo, se necesitan personas más bien sin ninguna mancha en sus antecedentes, ¿no? No, y una persona que tenía claramente concesiones mineras no inscritas y que estaba vinculada a todo el tema de la minería informal. Ustedes mismos en Perú 21 sacan una fotografía a toda plana, ¿no? Y no solo eso, sino a las chanchitas que estas organizaciones, que no solo son informales, también son ilegales en muchos casos, hicieron para catapultar a Ollantaytamala, que era precisamente la propuesta política en la que la señora Vilca militaba o milita, no lo sabemos, pero digamos, tener que buscar allí a un ministro de Energía y Minas me parece contraproducente y poco saludable. Ahora, porque le va a terminar costando en el mediano plazo al propio gobierno. Pero ¿qué lectura le podemos dar a eso? Porque, a ver, si basta hacer simplemente una búsqueda simple en Google al poner el nombre de la señora, yo creo que el Premier se iba a dar cuenta del pasado que tenía. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿no había personas más idóneas para ocupar el puesto de ministro de Energía y Minas en una coyuntura donde estamos viendo todo el tema del gasoducto sur peruano, proyectos muy sensibles, muy delicados? ¿Eso qué nos dice? ¿Que las personas idóneas no quieren aceptar ese cargo después de lo que hemos visto? Bueno, de todas maneras hay gentes interesantes que no quieren aceptar ciertos cargos precisamente porque a la hora de la hora no hay un respaldo del propio gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido, digamos, el ministro Liu, el ministro de Energía y Minas, evitó decir con transparencia su relación con esta empresa. Pero no es el caso de la ministra de Justicia ni del procurador. Ellos estuvieron, digamos, tratando de salvaguardar intereses del Estado.
que no necesariamente son los intereses del gobierno. Odebrecht es una palabra en este momento, ya no es ni siquiera una marca o un apellido, es algo que distorsiona. Cualquier cosa que se le acerca, se le parece, en la que estuvo involucrado, le tiñe. Genera escozor de muy manera, mal, ¿no? exacto, a las gentes. Entonces, cuando Odebrecht, que tiene acreedores que están presionando en Brasil, intenta que el Perú se reactive el gasoducto. No lo quiere hacer porque quiere hacer la obra aquí ni nada por el estilo, quiere poder vender. Y quiere poder vender lo único que tiene de importante en ese proyecto, que son los tubos, que son unos tubos enormes, que son trasladados con helicópteros y que están en la zona. ¿Para qué quiere? Bueno, quiere lo que pueda quedarle del dinero, pero de ese dinero tendría que darle al Estado peruano un porcentaje, me parece que es un 25%, en materia de reparación, y entre los acreedores a los que tendría que atender está COFIDE, que es una empresa peruana, está acreditada en Brasil como acreedora de Odebrecht. Explícanos un poco quizá, y muchos no teníamos ese nivel de detalle, digamos, de los intereses que hay detrás del gasoducto. COFIDE, ¿qué rol tuvo, digamos, en el financiamiento de este megaproyecto? Todas las empresas vinculadas a las finanzas que tenían que ver con la infraestructura, como es el caso, bueno, no digo todas, pero es el caso de COFIDE, han estado vinculadas, y no solamente en el caso de la obra del gasoducto, sino en las grandes obras, Sí, claro. ¿no es cierto? Y a la hora de la hora termina perjudicada. Pero no es la empresa COFIDE, es el Estado peruano. Claro. Y entonces, yo presumo que la gente de Odebrecht piensa que al Estado peruano le va a terminar por convenir reactivar el gasoducto para poder, a su vez, cobrar ese porcentaje y ver a COFIDE resarcida. Pero es que el Estado peruano no está contemplando esas necesidades. Probablemente la ministra de Justicia y el procurador sí lo hicieron, pero el gobierno, el presidente y el primer ministro están contemplando más bien razones políticas. Claro, es decir, exacto, si el presidente acepta esto, se le viene encima más de medio Perú, ¿no es cierto? Porque claramente aparecería como el presidente que aceptó una negociación, siquiera una negociación, incluso una negociación que beneficiara al Estado. Entonces, hay razones penales, en este caso, clarísimas, encausadas ya. En el caso mismo del gasoducto, por ejemplo, la consorciada de Odebrecht, Graña y Montero, se acogió a la colaboración eficaz, desistió de ir hacia... Por supuesto, no demandó al país, a nuestro país, pero está entregando información que por supuesto va a ayudar a judicializar el asunto y a judicializar a sus otras socias. Ahora, sin embargo, lo que escuchamos hoy nuevamente del presidente Martín Vizcarra es condenar la corrupción, que su gobierno no negocia con los corruptos, y uno se pregunta, e incluso el propio ex procurador Jorge Ramírez me comentaba que ese tipo de declaraciones dejan en offside a las partes o a los representantes del Estado peruano, a los procuradores, cuando se está haciendo una negociación del acuerdo de colaboración eficaz. Es que dice bien el presidente, su gobierno, ¿no? Al punto que acabamos de ver, que cuando se entera que el procurador ha atendido la propuesta de esta empresa, siquiera la ha atendido, ordena que lo saquen, ¿no? Pero el Estado peruano es algo más grande que el gobierno, que le toca gobernar al país, ¿no? El Estado peruano también es, por ejemplo, el Poder Judicial, y el Poder Judicial sí ha logrado un acuerdo importante de colaboración con Odebrecht, y ese acuerdo está permitiendo que se pueda judicializar a todos los políticos corruptos que privilegiaron sus intereses
y simplemente escupieron sobre la gente que les había dado su confianza y había votado por ellos. Sí, claro, pero en ese momento, además, el procurador, si bien representa o defiende los intereses del Estado peruano, es o le rinde cuentas a la ministra de Justicia. El procurador tenía digamos, en el orden jerárquico, él tenía que decirle, señora ministra, estamos avanzando en esto, en esto, en esto. Y la ministra de Justicia, yo entiendo y me imagino, le daba cuenta pues al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros. No era esta misma ministra, pero nuevamente están las razones del gobierno. O sea, el gobierno no podía oponerse a esa negociación, porque entonces era bloquear el acceso a que la Fiscalía pudiera obtener las declaraciones y entender los codinomes y acceder a la documentación que Odebrecht está entregando. Y eso era obstaculizar la lucha contra la corrupción. Y entonces, si el gobierno dice que ellos protegen la lucha contra la corrupción, que es un gobierno que le ha declarado la guerra a la corrupción, no podía ser el obstáculo. Entonces, en ese sentido, sí se pudo avanzar. Pero cuando ya se trata de algo, digamos, más como digo, más trivial, ¿no es cierto? Ya son los centavos. Entonces, el gobierno dice, no, yo prefiero no. Entonces, aquí estamos. Pero, Cecilia, esto es a partir de que efectivamente el presidente de la República toma cuenta de que el procurador estaba gestionando estas reuniones con los ministros y decide, pues, explota, se molesta y decide echar a los ministros responsables de esto, o es recién cuando todos nos hemos dado cuenta de lo que pasó, porque en los tiempos la cosa es muy confusa. Las reuniones empiezan el 23 de diciembre y, digamos, la caída de estos ministros es recién hace una semana. Entonces, el presidente, sí sabía y sí conocía de esto con tiempo atrás. No lo sé. De verdad, especularía. Pero lo que yo creo es que el procurador no actuaba de manera ilegal. Y yo creo que todos coincidimos en eso. Él tiene que haberse dado cuenta que hay intereses económicos que, por supuesto, le interesan al Estado y que eso, en términos prácticos y de pronto en otros países donde la presión política y mediática no es tan fuerte, eso se resolvería de una manera mucho más rápida y seguramente muy transparente, ¿no? Pero aquí estamos nosotros mismos hemos construido esta suerte de vorágine en la que no es una trampa, ¿no? Porque no podemos salir. Si no fragelamos, nadie está bien. Y entonces no se puede salir. Pero ¿cuán digamos, buena consejera es estar viendo las encuestas de popularidad para la toma de decisiones? Eso es lo complicado en todo esto, ¿no? Y por ejemplo, ahí podemos pasar al otro tema. Pero yo no sé si es exactamente un tema de popularidad. Yo creo que es un tema no sé si decir convicción o decir de no dar su brazo a torcer. O sea, yo he construido esta imagen, mi imagen como Martín Vizcarra es la de alguien que no tranza con la corrupción y entonces, aunque esto pueda beneficiar al Estado, yo no voy a negociar. Es una posición que más adelante en el futuro se podrá revisar. Yo creo que todo lo que estamos viviendo ahora va a necesitar de una muy buena revisión, porque hay muchas cosas que se dicen y que se hacen en las que privilegiamos las emociones, las percepciones o la presunción de las percepciones de la gente antes que incluso la ley en algunos casos. El día de hoy ya, por ejemplo, el CICRESI, esta comisión encargada de ver todo el tema arbitral en el CIADI, ha dicho que no va a negociar en lo absoluto con Odebrecht, ha puesto ya en blanco y negro la posición del Estado, lo que uno entendería implica que el Estado peruano se va al CIADI a ver este tema, si es que el CIADI acepta la demanda de Odebrecht. Ahora,
¿cómo? Tampoco sabemos si Sí, la va a aceptar. Hay ¿no? que esperar eso, pero ¿tú crees que esto termine o puede afectar de alguna manera el acuerdo en sí ya de colaboración eficaz? Te lo digo porque recordemos que Odebrecht empezó a poner una serie de condiciones cuando quería la plata de la venta Sí. de la hidroeléctrica de Chaclla, con el tema de los codinomes. ¿Esto Sí. puede generar algún tema de distanciamiento entre las partes? Esperemos que no. Esperemos que el presidente no resulte más papista que el Papa, en el sentido de no negocio por nada, y esperemos que no, porque en realidad yo creo que el interés mayor de la sociedad peruana es judicializar, es lograr castigar a todos los políticos que cobraron una coima de estas empresas para mirar a cualquier parte menos a donde debían mirar, y para que estas empresas hicieran lo que les diera la gana con los dineros y con los intereses del Estado, es decir, de todos nosotros, de todos los peruanos. Los que tienen que ser castigados fundamentalmente son estas gentes que no eran inimputables, que no eran gentes que puedan decir que estaban distraídas. Todos eran políticos que le habían ofrecido a los ciudadanos defenderlos, apoyarlos, sacar adelante los proyectos necesarios para que nuestras vidas sean mejores, y todos ellos robaron. Unos ladrones de quinta categoría. Ellos son los que tienen que ir a la cárcel y pagar por lo que hicieron. Entonces, si aquí empezamos a privilegiar el personalismo, si empezamos a dejarnos enredar, ¿no es cierto?, por intereses claramente también, ¿no?, de gentes allegadas a estos políticos, entonces vamos a terminar retrocediendo. Y en lugar de llegar al objetivo, que es que se pueda judicializar a estas gentes, pues vamos a perderlo todo. Entonces, yo realmente espero que haya reflexión, información cabal y decencia para poder avanzar. Ahora, yendo al otro tema que me interesa también y que tiene que ver ya más en la relación del presidente de la República de cara al nuevo Parlamento que se va a instalar, y esto tiene que ver con las declaraciones del ministro Morán, ¿no?, que dio el sábado, que era bastante categórico. Él dijo claramente, los congresistas ya no van a tener seguridad. Sí. Así sentenció. Sin embargo, hoy el presidente de la República aparentemente se ha dado cuenta de las críticas y ha dicho que esto es solo una propuesta, pero sí va en la línea de que hay que rediseñar o repensar el tema de seguridad a los altos funcionarios del Estado. Pero, digamos, empezar con estos encontronazos con un Congreso que se va a instalar tampoco, digamos, era lo mejor. No, claro que no. Claro que no. Realmente ha sido un gravísimo error. Al final, hoy escuché al presidente aquí mismo decir, no se va a eliminar la seguridad, se va a reducir la seguridad. Yo no entiendo por qué no se hizo ese planteamiento desde un inicio, ¿no? Reducir la seguridad es razonable. Los congresistas tienen 2 policías asignados para su custodia, y es interdiario, ¿no es cierto?, el acompañamiento. Pero los miembros de la mesa directiva, los presidentes de las comisiones, tienen muchos más y a veces solicitan más. Entonces, claro, en una circunstancia como la que vive nuestro país, no parece eso necesario, ¿no? Porque no hemos visto hace muchísimos años, gracias a Dios, desde la época de Sendero Luminoso, que haya habido ataques tremendos contra congresistas o autoridades, ¿no? Entonces, claro, tienen que tener seguridad, por supuesto. En algunas circunstancias, dependiendo de lo que están investigando, de lo que están denunciando, claramente sí, pero no pues por el solo hecho de haber sido elegidos, ¿no? Entonces, reducir y consensuar esa reducción hubiera sido pues algo muy saludable. Pero anunciar de frente la eliminación y provocar una reacción natural en las personas electas, en los elegidos, claramente pues y el problema ha sido muy maltino, ¿no? No, y el problema, como decías hace un momento, son las formas en todo esto, porque además genera la sensación de que el ministro Morán sale con esta idea que evidentemente iba a generar pues los titulares de portadas y que estemos comentando este tema.
tras la crisis que había sufrido producto de lo que ya hemos conversado, de todo el tema Odebrecht. O sea, era el apuro. El apuro es lo que no ha sido incomoda acá, crisis, ¿no? ha sido apuro. Sí, bueno. No. Bueno, mira, yo creo que el ministro Morán sí conversa con el presidente y sí lo acompaña, ¿no? Entonces yo no creo que se haya lanzado por su cuenta, ¿no? Menos una propuesta de este tipo y de este calibre, ¿no? No, muy grave, ¿no? Es el Congreso electo, es un Congreso que significa una nueva oportunidad, ¿no? Que la gente acaba de elegir. Entonces, además, ¿de qué los vamos a culpar a estos congresistas? Todavía no han hecho nada, por favor. Tampoco exageremos. Un mes. Tampoco exageremos. Ahora, Cecilia, ¿cómo ves el desempeño en este momento del presidente del Consejo de Ministros? Vicente Ceballos el viernes dio una entrevista también acá en RPP, en Ampliación de Noticias, y realmente quedaron más dudas tras las declaraciones de Vicente Ceballos, muchos, y se especulaba en varias redacciones acá mismo que era parte, digamos, de la caída de este gabinete que se iba a recomponer. ¿Llega debilitado hacia el nuevo Parlamento? Claro que sí, no, el primer ministro tiene problemas serios, ¿no? O sea, yo creo que su talón de Aquiles se va a llamar Susana Vilca. Uh-huh. Él además ha expresado, y lo comentábamos al principio, ha dicho que ella tenía derecho a rehabilitarse, ¿no? Es una palabra muy fuerte. O sea, la rehabilitación está asociada al vicio y el vicio, digamos, es un estigma, ¿no? Tú no puedes pretender entregarle un cargo de ese calibre a una persona que ha sido rehabilitada, para no decir lo otro. Entonces, ¿por qué la elige? Él la elige, por eso él la defiende. Y si él no la elige, entonces no está de más, no debería seguir en ese puesto, porque el jefe de gabinete es precisamente una persona que acompaña al presidente, no que le dice chicheñó, es una persona que conversa, que dialoga con el presidente, que propone cosas al presidente, y luego finalmente el que pone el cuerpo delante del presidente cuando hay crisis. Pero en estos meses, digamos, de interregno parlamentario, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido más la actitud de Vicente Ceballos frente al presidente de la República? Mira, yo creo que ellos naturalmente conversan, pero a mí lo que me preocupa ya no es tanto Ceballos o lo que pueda significar esta señora Susana Vilca. A mí lo que me preocupa es cómo se devalúa el concepto de autoridad en nuestro país, ¿no? Si nuestras autoridades no están a la altura de las circunstancias y además eso es reiterativo y se nombran autoridades con las mismas características y se vuelven a nombrar autoridades con las mismas características, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente que su actitud y su posición de protesta, de desidia, que la hemos visto en la última elección congresal, cuando han votado por ciertos grupos extremistas, radicales, ¿no es cierto? Como el grupo de Antauro Humala, por ejemplo, ¿no? Tiene razón, ¿no? Porque finalmente no tienes por qué respetar a las autoridades. Las autoridades pueden ser gentes que ni siquiera son eficientes y no pasa nada. Entonces, estamos cometiendo, el gobierno, el presidente Vizcarra tiene una enorme responsabilidad porque no puede cometer un error de ese calibre. ¿Y crees que está en juego incluso el voto de confianza a Vicente Ceballos una vez que se instala el Congreso? ¿O ves, como salió hoy en la encuesta del Comercio, que va a ser un Congreso mucho más conciliador, que va a evitar a toda costa el enfrentamiento con el gobierno, digamos, aras de empujar estas reformas que faltan? Bueno, yo espero que sea así, que sea un Congreso más conciliador, que pueda empujar las reformas. Eso sí me parecería muy saludable. Hemos tenido 3 años de una experiencia realmente vergonzosa y esperemos que no se repita. No es lo que el Perú necesita. No es lo que el Perú necesita, pero tampoco es lo que los ciudadanos necesitamos. Porque en un espacio violento, donde no hay diálogo, solo hay agresión, entonces sí, claro, todos nos contagiamos.
y nos estamos contagiando. No sé si tú a veces Sí, ves las redes sociales. las redes sociales. Es una cosa, por favor. O estás son de un lado o estás del infiernillos. otro. Exacto. Si no, y aquí no existen los matices. Sí. Entonces nos estamos volviendo a los extremos. Y un extremo termina por parir al otro, ¿no? Y entonces esto es lo más peligroso. Algo como el extremo que vimos, por ejemplo, retratado en personajes como Bartra, Vilcatoma, ¿no? que eran la reacción constante, la Furibunda. sobrereacción furibunda, ¿verdad? Termina creando y llevando al Congreso a representantes del antaurismo, que es lo mismo, pero del otro lado. Cecilia, solo para terminar, y chiquito, lo de Flor Pablo, la ministra de Educación, ¿te sorprendió? Sobre todo por un ministerio que en estos últimos años ha sufrido muchos cambios de cabeza. ¿Te llamó la atención? A mí me fastidió que sacaran a una ministra de la calidad de Flor Pablo, y la verdad es que la respuesta que hoy día ha dado el presidente me ha parecido inmerecida para Flor Pablo, ¿no? O sea, tratarla como que ella era capaz de hacer un impulso en la parte de las escuelas y ahora nombrar a alguien que puede dar un impulso superior para las universidades, realmente es una falta. A mí me ha parecido una falta de tino muy grande y ella no se merecía que se la tratara de esa manera. En primer lugar, no se ha resuelto nada todavía en materia de las escuelas, de los colegios y de la educación. En unos meses era imposible que eso se terminara de canalizar. Se necesita reformas profundas de largo plazo. Ella era una persona muy capaz y estaba muy presta a ejecutarlas, y la razón de su salida sigue sin respuesta. Pero a mí no solo me sorprendió, a mí me fastidió, porque la educación necesita coherencia, necesita políticas públicas responsables, coherentes, ¿no? Y de largo plazo. Claro. Y esto de sacar para poner, porque ahora quiero fijarme en la universidad, porque yo me fui, ¿no?, en un plato de piqueo, o sea, piqué un poquito de cada cosa. Eso realmente no está bien. Muchas gracias, Cecilia, por estar en Quién Tiene la Razón. Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos con el exministro de Economía, Alonso Segura, y el director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba.